Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, ¿Me escuchan bien, no? Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo seminario de nuestro ciclo de seminarios. Eh, Mi nombre es Julieta Kopka, yo soy la persona que está a cargo del área de biología molecular en Biosystems. Y bueno, en esta oportunidad les agradecemos a todos su participación y bueno, nos alegra poder contar en esta ocasión con la gente del laboratorio LEB, y en particular la disertante de este seminario va a ser la doctora Andrea Bender. Ella es bioquímica y trabaja en el área de biología molecular del laboratorio LEB de Bahía Blanca, Laboratorio de Especialidades Bioquímicas. Como siempre les comento, el seminario va a ser grabado y luego les vamos a enviar el link de la grabación del mismo para los inscritos y para los que quieren volver a escucharlo o para los que no lo hayan podido escuchar. Si tienen preguntas durante la presentación las pueden ir colocando en el chat y al finalizar vamos a tener tiempo para poder responderlas. El tema del seminario de hoy va a ser Next Generation Sequencing, nuevos paradigmas en el estudio de patologías mieloides. Y bueno, desde ya te agradezco muchísimo, Andrea. Si querés habilitar tu micrófono, yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla, así vos podés empezar a compartirla. A ver, dame un segundo. Ahí está, fíjate si podés compartir ahora vos la pantalla. Bárbaro. Bueno, Les buenas tardes pido, primero. buenas tardes. Les pido a Gracias todos por que la se invitación. mantengan con el micrófono silenciado durante la presentación y bueno, al finalizar, si quieren, además de hacer preguntas por el chat, pueden hacer alguna pregunta en forma oral, no hay ningún problema, pero la idea es que tratemos de mantenernos muteados durante la presentación para que no interfiera, digamos, con la oradora. Bueno, muchas gracias, Andrea. Cuando vos quieras arrancar, ya estamos listos. Bueno, buenas tardes a todos. Como Julieta dijo, trabajo en el laboratorio LEB, de acá de Bahía Blanca, y bueno, la idea de este seminario es contarles un poquito nuestra experiencia usando un panel mieloide con esta nueva técnica de secuenciación masiva. Bueno, un poquito para introducirnos en el tema, en el estudio de las patologías mieloides, sabemos que a lo largo del tiempo, y especialmente en estos últimos años, el conocimiento de la genética y de la biología molecular, especialmente a partir de las nuevas tecnologías, han hecho que podamos comprender de una manera más apropiada y general las patologías, la patogénesis de las enfermedades y la biología. Con esto lograr mejoras en el diagnóstico, en la clasificación de las enfermedades, mejoras también en cuanto al pronóstico, y también conocer y empezar a hablar un poco de opciones terapéuticas. Esto, bueno, a modo de ejemplo, es lo que sucede con las leucemias mieloides agudas, pero en general aplicado a todas las patologías mieloides, y en especial con las nuevas clasificaciones de los criterios de la WHO del 2016, sabemos que el diagnóstico apropiado y la clasificación se llega a partir de la información que brindan distintas metodologías, ya sea la citomorfología, la citogenética, el inmunofenotipo, la histología, FISH, además de los estudios moleculares, y todo esto es necesario tenerlo presente al momento del diagnóstico, ya que, como sabemos, la muestra del diagnóstico suele ser una muestra única, que a veces podemos no poder recuperarla, y entonces tener presente toda esta cantidad de estudios que pueden ser necesarios para saber la muestra, para poder tenerla en condiciones ideal de anticoagulación, con heparina y con hepta. Esto también para tener en cuenta que más allá de todo el avance en la biología molecular, no perder de vista que el diagnóstico siempre va a ser abordado con todas estas tecnologías. Bueno, hablando un poquito de lo que es la secuenciación masiva, y la primera pregunta que nos surgía cuando empezamos con este camino es, bueno, ¿qué diferencia o qué nos puede aportar respecto a abordar algunos genes con la tecnología habitual que conocemos, que es con Sanger?
la primera cosa que veíamos es que para Sanger necesitamos una cantidad de muestra mucho mayor que cuando hablamos de un panel de genes. Como para dar un ejemplo, si nosotros quisiéramos secuenciar un gen como TP53, que lo hacemos también por tecnología de Sanger, para poder amplificar y secuenciar los 5 exones que son más informativos, necesitamos alrededor de 1000 nanogramos de muestra para poder hacer de manera inicial 5 PCRs. Y lo que permite un panel de NGS que está optimizado es poder amplificar una mayor cantidad de genes con una cantidad de muestra mucho menor. En este caso, con 200 nanogramos de DNA, podemos llegar a tener información de 30 genes. Después otros términos que empezamos a manejar y que es oportuno comentar, tienen que ver con la cobertura de la técnica, la cobertura horizontal, que es la cantidad de información genómica que vamos a barrer con el ensayo que estemos realizando y con las lecturas obtenidas. Y otro término tiene que ver con la profundidad o la cobertura vertical, que tiene que ver con la cantidad de veces que podemos leer una zona en particular. Con Sanger podemos leer 2 veces, haciendo una lectura forward y una reverse, y sin embargo con un panel y la tecnología NGS podemos llegar a coberturas mucho mayores, alrededor de 1000 por. Cuando empezamos con estas preguntas y ver, bueno, cómo podíamos poner en práctica NGS en nuestro laboratorio y para los objetivos que nosotros queríamos, bueno, las consideraciones que tuvimos que tener fueron varias. En principio, bueno, una revisión de la literatura y conversación con otros grupos de referencia, y bueno, gente que nos pudiera ayudar y contarnos también su experiencia. Necesitamos determinar los genes y exones de interés según nuestras patologías de estudio, ver si iban a ser exones completos o solamente algunas zonas de interés, algunas regiones hotspot. Empezar a charlar un poco y definir qué tipo de plataforma de secuenciación era la apropiada para nuestras necesidades. Y bueno, ver en cuanto a la longitud media de lectura, ver si va a ser larga o corta, pensar un poco en el modo de secuenciación, si va a ser single o pairen, pensar un poco en la tecnología, si podía ser de ligación, hibridación o síntesis, pensar también en el panel, qué tipo de química empleada iba a ser la óptima, si amplicones o captura. También fue necesario ver, bueno, qué equipamiento adicional al que contamos iba a ser necesario, y también empezar a pensar en el soporte bioinformático. Todo esto, bueno, fue un camino bastante largo a recorrer, hasta que en agosto del 2019 largamos nuestro primer panel mieloide. En principio, los genes y exones a determinar y cuáles eran los que nos interesaban, bueno, surgió un poco de la literatura y de ver un poco qué es lo que los consensos actuales recomiendan para los distintos tipos de patologías mieloides. La selección de la plataforma, finalmente optamos por un MySeq de Illumina, que hace una secuenciación de síntesis y con una lectura pairen. En cuanto al diseño del panel, optamos por un panel, una solución mieloide de SOPHIA, que es usa una química de captura, y que además también SOPHIA nos brinda el soporte bioinformático. La plataforma de SOPHIA es una plataforma validada y empleada por grupos bastante reconocidos del mundo, como el grupo PETEMA, por ejemplo. Eso en un primer momento nos da bastante seguridad. Bueno, el panel mieloide, la solución mieloide de SOPHIA, permite secuenciar 30 genes diferentes, algunos completos y algunos en sus zonas, en algunos exones
de interés, y además una versión más nueva del panel, que es el panel Mieloide Plus, utiliza RNA para poder determinar también genes de fusión, más de 100 genes diferentes. Esta es la plataforma bioinformática y un poco cómo nos devuelve los resultados, que como ven es bastante intuitiva, fácil de manejar, con acceso directo a algunas bases de datos poblacionales, bases como ClinVar, Cosmic, también tiene acceso al visor IGB, bueno, es bastante sencilla y fácil de manejar. Bueno, la secuencia de trabajo propiamente, antes de poder largar un panel, en principio, bueno, hay que ver qué muestras son las que podemos trabajar. Nosotros al momento hemos trabajado muestras de sangre periférica y médula ósea. De esas hemos obtenido el DNA por columna y el RNA usando Trisol, y luego de eso hay que hacer la cuantificación y evaluación de la calidad de las mismas, usando, bueno, en principio un nanofotómetro y también un fluorómetro para ver la calidad de las muestras, la integridad. Luego que tenemos ya todas las muestras con las concentraciones indicadas, el procesamiento de cada largada nos lleva 3 días de trabajo. El primer día tiene que ver con el procesamiento del RNA, con la síntesis del CNA, la hibridación, bueno, todo esto demora más o menos unas 6 horas. El segundo día tiene que ver con la formación del pool de librerías de DNA, y el tercer día arranca ya con la captura. Así que bueno, son 3 días de arduo trabajo de mesada, y que también requiere material adicional, equipamiento adicional, como por ejemplo el bioanalyzer, para poder hacer el análisis de los fragmentos de DNA y de las librerías obtenidas. Una vez que tenemos ya esto resuelto, el material ya se pone a ciclar, y luego de unas 24 horas más o menos, que va a depender un poco de la capacidad del cartucho y de la cantidad de muestras que se hayan largado, esa información, los FASTQ son subidos a la nube, donde Sofía, después de 24 horas aproximadamente, nos devuelve el análisis terciario con la anotación de las variantes y el filtrado de las mismas, y después viene, bueno, una parte que es para nosotros más laboriosa, que tiene que ver con la interpretación de las variantes y del informe. Eso también nos ha llevado tener que, bueno, aprender un poquito el manejo de bases de datos, el manejo de algunos análisis in silico para ver qué significan determinadas variantes en la proteína. Nosotros hasta el momento hemos hecho, se borraron los porcentajes, disculpen. Pero bueno, esto era para mostrarle que de las 67 muestras hemos tenido la mitad más o menos de pacientes con diagnóstico de neoplasias mieloproliferativas crónicas. De ellas la mayoría son pacientes con mielofibrosis, y después tuvimos leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos. En esta diapositiva lo que muestro es la cobertura que hemos obtenido en las 2 primeras largadas, que fueron de 24 pacientes cada una, y la cobertura fue de 100 en casi el 100% de los pacientes, y en el 90% de las muestras, las regiones de interés se logró una cobertura mayor a 1500 por. Así que los resultados son, diría yo, muy buenos. Para mostrar un poco la distribución de las variantes en las distintas patologías, vemos que, por ejemplo, en las mielodisplasias, el número de variantes patogénicas fue más bajo que lo que se veía en las leucemias agudas y en las neoplasias mieloproliferativas. En las leucemias mielomonocíticas crónicas fue
en la entidad donde mayor número de variantes patogénicas observamos. Visto de otra forma, en el cuadro en la derecha, vemos que en las mielodisplasia tenemos un número importante de pacientes sin variantes patogénicas, lo mismo sucede en las neoplasias mieloproliferativas, mientras que en las leucemias agudas y en las leucemia mielomonocítica crónica, los pacientes tienen entre 2, 3 y hasta 4 o más variantes patogénicas. Esto para mostrar un poquito también cómo fue la distribución de las variantes, y de los 30 genes que nosotros evaluamos en el panel, encontramos variantes de tipo patogénicas en 27 de ellos, que son un 90%, y en estos genes, en total, 91 variantes patogénicas diferentes. Y como vemos en esta distribución, algunas vemos que son más frecuentes en alguna patología en particular, como por ejemplo puede pasar con el JAK en las neoplasias mieloproliferativas, o como sucede con nucleofosmina, o, no sé, por ejemplo, FLT3 en las leucemias agudas, pero lo que vemos en general es que ninguna mutación es patognomónica de una entidad. Hemos visto variantes patogénicas en JAK, en mielodisplasia, en leucemias mielomonocíticas crónicas y en leucemias agudas. Bueno, un poco para mostrar cómo es que vemos la utilidad de realizar distintos genes a través de un panel, pensamos mostrar algunos casos clínicos. Este es un caso de un paciente con un diagnóstico de mielofibrosis, un paciente de 65 años que inicia el diagnóstico en el 2015. En ese momento tiene anemia, aumento del LDH, y en la biopsia de médula ósea, bueno, se evidencia fibrosis, hasta de ciervo, bueno, todas características específicas de una mielofibrosis sumada a una esplenomegalia bastante importante de grado 4. El CTG en ese momento, el estudio citogenético, no pudo realizarse por tratarse de un aspirado seco, y al diagnóstico se estudió JAK, CALAR y MPL, que resultaron ser no mutados. El paciente recibe tratamiento de hidroxiurea, y al momento se caracteriza con un score clínico DIP Plus intermedio 1. Luego vuelve a consulta en el 2018, ya un poco más avanzada su enfermedad, con un infarto esplénico, la esplenomegalia que sigue en grado 4, y ahí rota de medicación a Ruxo 10 miligramos. Desciende su hemoglobina, y en este momento, con estos parámetros clínicos, tiene un DIPS alto. Más adelante, en el 2019, agrega además plaquetopenia, y no corrige la esplenomegalia, y en este punto deciden estudiarlo haciéndole un panel mieloide. Lo que se encuentra en el panel es, en principio, bueno, una mutación en JAK, con un BAF, una frecuencia alélica del 43,9%, y además de eso, mutaciones, variantes patogénicas en 3 genes, IDH, SRSF2 y NRAS, que son mutaciones en genes accesorios y considerados de mal pronóstico. De hecho, IDH y SRSF2 forman parte de los scores moleculares que se usan para categorizar el riesgo en estos pacientes. Esto para ver un poquito que ya desde hace unos cuantos años se empezó a ver que los pacientes con un score clínico más alto tenían una mayor prevalencia de algunas mutaciones, como pueden ser NASXL1, SRSF2, SZH2, y así después se hicieron trabajos donde se evidencia que realmente la sobrevida global en estos pacientes que portan alguna mutación en estos genes se ve realmente disminuida, y que además, como se ve en la curva de abajo, los pacientes que tienen mutaciones en más de uno de estos genes, la sobrevida es menor aún. Es así que se han desarrollado scores moleculares como el MIP70, otra versión más actualizada, y el SHIPS, que además tiene en cuenta características genéticas,
en donde, además de las características clínicas, se toman las mutaciones en estos genes de alto riesgo molecular para categorizar a los pacientes en distintas categorías de riesgo. Y lo que se ha visto que, como vemos en este gráfico de la derecha, es que pacientes que clínicamente eran categorizados de bajo riesgo por el IPCS o de riesgo intermedio, cuando uno mira un poquito más allá y ve lo molecular, pueden recategorizarse a un riesgo mayor. Y de ahí la importancia de poder buscar este tipo de mutaciones. Además, con estas categorizaciones también se propone un algoritmo diagnóstico de tratamiento diferente, en donde los pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo directamente se consideran para trasplante. Este paciente que les conté de la mielofibrosis, con este resultado del NGS, tiene ahora un MIPS con un alto riesgo. Y lo que pensamos es, bueno, ¿qué hubiera pasado si el paciente se estudiaba quizás un poco antes de tener la clínica de alto riesgo? Esta es otra paciente femenina, joven, con un diagnóstico de premielofibrosis, que comienza a estudiarse luego de un hallazgo de más de 1 millón de plaquetas en sangre periférica, tiene un estudio citogenético normal, polo de vaso palpable, y una biopsia de médula ósea que la categoriza como un síndrome mieloproliferativo crónico en evolución mielofibrótica. Ella empieza tratamiento con aspirina, se le hacen los estudios moleculares y se ve que tiene una mutación en el gen calreticulina de tipo 1, y su score clínico es BIP plus bajo. La importancia de esta paciente, o lo que llevó a querer estudiarla un poquito más, era la edad, ¿no? Una paciente muy joven, y la pregunta era, bueno, hay que iniciar otro tipo de tratamiento, hay que pensar en trasplante, y bueno, con esa inquietud se hizo el NGS, y simplemente hallamos la misma mutación que se había encontrado de la forma habitual de estudio, que es la mutación en calreticulina, y esto hace que la paciente mantenga un score molecular también de bajo riesgo, y que para el tratamiento entonces simplemente se está expectante y bueno, se va controlando, pero no más que eso. Este es un paciente con mielodisplasia, que comienza el diagnóstico en el 2016, tiene un score de riesgo bajo. En el 2017 hace un descenso más abrupto de su hemoglobina, comienza tratamiento con eritropoyetina, tiene al principio una buena respuesta, pero en el año siguiente, julio del 2018, pierde la respuesta a eritropoyetina, y se evidencia en médula ósea un 10% de blastos. Comienza tratamiento en ese momento con azacitidina. En el 2020, después de 18 meses de tratamiento, pierde también esa respuesta, profundiza la anemia, neutropenia, y también agrega plaquetopenia. En ese momento tiene un 10% de blastos en médula ósea, un CTG normal, y se decide hacer el panel genético, en donde se ven todas estas variantes patogénicas. Bueno, en el gen SF3 beta 1, que es bastante frecuente en los pacientes con mielodisplasia, y es el único que al momento está descrito en la clasificación 2016 de la WHO, que puede ayudar para definir diagnóstico. Es de buen pronóstico y está mutado hasta en un 80% de pacientes con mielodisplasia y sideroblastos en anillo. La mutación en el codón 700, como la que se observa acá, es la más frecuente en este gen. El paciente además tiene 2 variantes diferentes patogénicas en el gen TET2, que más o menos ocurren en un 20% de los casos de mielodisplasia, que no parece tener valor pronóstico independiente, pero sí correlaciona con la respuesta a agentes hipometilantes.
también tiene una mutación en el gen ASXL1, que ocurre entre un 5 y un 25% de los casos de mielodisplasia, y estas mutaciones se asocian a mal pronóstico, menor sobrevida, independientemente de otros parámetros clínicos, y se asocia a progresión a leucemia aguda. Y también se evidenciaron 2 variantes patogénicas diferentes en el gen TET2. Las mutaciones en TP53, perdón, tienen un impacto negativo independientemente de cualquier otro pronóstico en las mielodisplasias. En mielodisplasia sabemos que hay distintos genes que se encuentran mutados, y algunos de ellos, como son el SRSF2, ASXL1, TP53, se han asociado a menor sobrevida libre de evento, y también a menor sobrevida libre de leucemia. Este es un paciente masculino con diagnóstico, o con sospecha diagnóstica en este momento, de leucemia mielomonocítica crónica. Al momento del estudio tiene un cariotipo normal, un BCR-ABL por FISH negativo, JAK2 no mutado, y bueno, se decide hacerle el estudio del panel mieloide por NGS, sobre todo para definir un poco la enfermedad y el pronóstico. Esto es lo que se evidencia en el panel: mutaciones en TET2, que son muy frecuentes en los pacientes con leucemia mielomonocítica crónica, ocurren entre un 45 y un 60% en estos casos. Están asociadas a edad avanzada y a hematopoiesis clonal y a cariotipo normal, como en este caso. No parecen tener un valor pronóstico de la enfermedad independiente, pero sí algunos estudios más recientes sugieren que mutaciones en este gen, en ausencia de mutaciones en ASXL1, confieren un pronóstico favorable en la sobrevida global. También, bueno, esta variante patogénica en NRAS, en el codón 12, también son bastante frecuentes y se observan alrededor del 15% de los casos de leucemia mielomonocítica crónica, y se ha visto que se asocian a trombocitopenia severa. También lo más importante es que mutaciones en este gen de la vía RAS se asocian a un fenotipo JAK-like, y que entonces podrían responder a hidroxiurea como otra opción terapéutica. Las mutaciones en DNA metiltransferasa no son tan frecuentes, alrededor de un 5% en esta categoría diagnóstica, pero constituyen un valor pronóstico independiente y adverso también en cuanto a la sobrevida global y en la sobrevida libre de leucemia. También se halló una mutación en ZRS2. En las leucemias mielomonocítica crónica, esta es la clasificación de la WHO del 2016, y ya propone poder estudiar TET2, ASXL1, SRSF2 y ZB1, también para colaborar en el diagnóstico, que sabemos que es un diagnóstico más bien de exclusión. Y también se han desarrollado algunos scores moleculares que tienen en cuenta sobre todo mutaciones en ASXL1, NRAS, RUNC y ZB1, para poder categorizar de manera molecular el riesgo de estos pacientes. Bueno, esta es una paciente, masculino, con una leucemia mieloide aguda, que tenía un cariotipo normal, sin antecedentes de relevancia, y se hace el estudio directamente al diagnóstico del panel mieloide, donde se evidencia una mutación en FLT3, otra en nucleofosmina, una mutación en CEPBA y una mutación en ETB6. Bueno, sabemos que estas mutaciones son importantes para clasificar correctamente al paciente en una categoría diagnóstica de LMA, y además son importantes para
estratificar el riesgo según las recomendaciones de la European Leukemia Net. Además tenía también una mutación en ETB6. Lo importante de este caso es que las mutaciones en FLT3 representan una opción terapéutica y por eso es importante poder evidenciarlas con rapidez. Y otra cosa para tener en cuenta es que además de estas mutaciones, por ejemplo, la mutación en nucleofosmina, puede ser que se halle en concomitancia con otras mutaciones, y que entonces el riesgo en sí va a depender un poco del conjunto de mutaciones. Sabemos que las mutaciones en nucleofosmina son de riesgo favorable, pero eso siempre y cuando no haya otras mutaciones que le vayan a restar a este riesgo, como pasa en este caso con la mutación en FLT3. Este paciente, además, por esta mutación en nucleofosmina, tiene la posibilidad de seguirse con una enfermedad mínima residual por biología molecular. Tuvo una inducción 7,3 más midostaurina en el día 8-21, una consolidación con altas dosis de ARAC, y finalmente fue trasplantada con la hermana que fue su donante a mediados de marzo del 2020. Actualmente sigue en seguimiento con nucleofosmina con una enfermedad mínima residual no detectable. Y esta es otra paciente femenina de 40 y pico de años, con una leucemia amiloide aguda, con un diagnóstico en proceso de una leucemia aguda, con un citogenético normal, y en este momento, como tenía un 10% de blastos, y buscando un poco a qué estaría asociado, o cuál sería el diagnóstico preciso, se le hicieron varias determinaciones, sospechando más bien en una leucemia relacionada con Corbin Binding Factor, y todo fue negativo, 821 negativo, inversión de 16 negativo. También se buscaron mutaciones en TP53, que fueron negativas, mutaciones en c-KIT, negativo, FLT3 también negativo. Y finalmente, como la paciente iba a trasplante, se hizo un panel mieloide de NGS. Y lo que se encontró fue una variante patogénica de significado más bien potencialmente patogénica en calreticulina, pero lo más interesante fue poder poner de manifiesto el gen de fusión PML RAR-alfa, que en este caso fue una paciente con una clínica totalmente atípica y nada daba para sospechar, ni la clínica y tampoco la morfología de la citometría, y bueno, esto fue como un hallazgo. Entonces también, bueno, nos pareció un caso interesante para mostrar que realmente la posibilidad de estudiar muchos genes y genes de fusión, todos al mismo tiempo, bueno, pueden servir para poner en evidencia algunos desórdenes que quizás nunca se podrían haber sospechado. Y bueno, esta creo que es la última, sí, y con esto terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. A ver, espérame un segundo. ¿Querés dejar de compartir la pantalla? Creo que así, si queremos... Si quieren... quiere habilitar la cámara. Buenísimo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, si tienen preguntas, se las pueden hacer en forma oral, habilitando sus micrófonos, o pueden o pueden escribirlas en el chat. Yo te voy a leer, Andrea, unas preguntas que hay acá. Hay dos preguntas, creo. La primera pregunta, bueno, en primer lugar, agradecerte mucho, estuvo muy buena la presentación. A mí me parece muy interesante el tema de los casos clínicos, sobre todo para entender por ahí la utilidad, digamos, que puede tener el panel para definir pronóstico, para definir tratamientos, para entender mejor las patologías. Acá hay una pregunta que dice, ¿se puede utilizar NGS cuando queremos estudiar un gen
del que se sabe que existe un pseudogen cuya presencia nos da conversión génica? Perdón, ¿cuya presencia qué? No te entendí la última parte. Julieta. Disculpame, Andrea. Justo me vinieron a decir algo y me había muteado. Perdóname. Dice, No, si no te entendí repito la la última pregunta. parte de la pregunta. No, te la repito. ¿Se puede utilizar NGS cuando queremos estudiar un gen del que se sabe que existe un pseudogen cuya presencia nos da conversión génica? La verdad es que es una pregunta que nunca me la hice, porque en los casos en los genes que nosotros estudiamos en el panel, y que son los que más conocemos para el diagnóstico y para el pronóstico, no nos ha pasado, o no hemos sabido la existencia de un pseudogen. La verdad es que no sé, en ese caso como me imagino que tiene que estar diseñado el panel para poder verlo o no. Sí, sé, o sea, yo puedo comentar solamente que sé que los pseudogenes son un desafío, digamos, para el tema de cualquier análisis, y en el análisis de NGS lo mismo, porque, bueno, siempre es importante, o uno se pregunta si puede estar seguro que lo que está detectando lo está detectando en el gen o en el pseudogen, en el caso que hubiera un pseudogen. Pero bueno, sí, es un desafío. No sé mucho más que esto, que es lo que estoy diciendo, y bueno, por ahí en tu caso es lo mismo. Pero bueno, nada, simplemente eso. Después hay otra pregunta que dice, en cuanto al pipeline para dilucidar las variantes responsables de la patología del paciente, ¿qué frecuencia alélica se espera que tengan las variantes encontradas en pacientes con cáncer? En realidad, nosotros no conocemos en detalle cuál es el pipeline que utiliza, en este caso, Sofía Genetics, pero tenemos a disposición variantes de hasta un 1%. Nosotros, y lo que se está consensuando para patología mieloide, es que las variantes se informan con un BAF mayor al 5%. Y hemos tenido en alguna oportunidad un paciente con una variante patogénica en FLT3 que tenía un BAF de un 3 y pico %, y que nosotros, como tenemos la posibilidad de hacerlo con otra técnica, lo hicimos y la pudimos evidenciar con otra técnica que, bueno, tiene una mayor sensibilidad, que es la que usamos habitualmente, pero si no contamos con otra técnica para poder chequearla, se informan y se consideran como variantes verdaderas aquellas que tienen un BAF mayor al 5%. Sí, yo simplemente puedo agregar acá que la frecuencia alélica de la variante va a depender mucho del panel que estés utilizando, de cómo esté validado ese panel y hasta cuánto, digamos, el panel defina que tiene la sensibilidad. En el caso de mutaciones somáticas, la frecuencia alélica puede ser baja, porque la muestra puede ser una mezcla de células tumorales con células no tumorales. Entonces esto hace que la variante alélica, o la frecuencia alélica, perdón, vos decís VAF porque es Variant Allelic Frequency. Vamos a aclarar por las dudas para los que no lo saben. O sea, exacto como decís vos, o sea, tiene que ver con la sensibilidad del que permite detectar el panel, y tener en cuenta que puede ser baja, porque justamente no estamos trabajando con una población celular pura, que es todo tumor por ahí, todas células tumorales. Puede haber células que sean no tumorales, y esto es lo que afecta la frecuencia alélica de la variante. Acá hay otra pregunta que dice, buenas tardes, gracias por la presentación. ¿El panel de NGS permite detectar ITD en FLT3? Sí, sí, sí. Ok. Y acá te hacen otra pregunta sobre el caso 49 de LMA con 10% de blastos. CalR patogénica, Variant Allelic Frequency 49%. ¿Hacen enriquecimiento de fracción mononuclear? No. Nosotros trabajamos con las muestras de sangre, o sea, de sangre entera, no hacemos enriquecimiento. Ok, perfecto.
Después hay otra pregunta que dice, en la última paciente con LMA, ¿se pudo calcular la frecuencia de la variante entre PML RAR? ¿Se le repitió el citogenético? Sí, este caso fue muy controversial para todos, nos sorprendió muchísimo, así que sí, el citogenético se revisó y era negativo. No lo hacemos nosotros, no en esta oportunidad, así que no tengo los detalles de cuántas metafases se contaron y demás, pero sí que estaba revisado, porque nadie entendía ese diagnóstico. Y también nosotros pudimos hacer por biología molecular el rearreglo para poder también determinar qué tipo de BCR1 y de BCR tenía la paciente, y era un transcripto BCR1. No recuerdo bien con qué porcentaje, pero era un porcentaje bajo. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, cualquier cosa, si hay alguna repregunta o alguna duda adicional sobre esta pregunta, la pueden hacer o se pueden habilitar el micrófono. Acá la persona que preguntó acerca de lo del pseudogen hace un comentario que dice que se trata de evitar amplificar el pseudogen. Sí, exacto, porque digamos, o sea, uno tiene que poder identificar si la variante que está identificando está en el gen o en el pseudogen. Entonces, en el caso de que sea posible evitar el pseudogen, se evita, pero bueno. No veo más preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional que quiera hacer o que quiera formular en forma verbal. Yo lo que te quería preguntar, Andrea, era si, digamos, con el... O sea, si ustedes notaron algún beneficio en lo que sería diagnóstico, pronóstico, al pasar al panel, digamos, que permite también detectar RNA, porque ustedes primero empezaron con el panel que solo detectaba variaciones o mutaciones en DNA y después agregaron al panel, o sea, cambiaron por el panel que también permite detectar fusiones o variaciones en RNA. Si esto les incrementó en algo el... En realidad, por el momento, bueno, hemos tenido así algún caso como este que mostré en el último, de encontrar alguna fusión que no estaba, que no se había sospechado, y no tenemos todavía los resultados, pero sí para la próxima largada, varios pacientes que son de estas neoplasias mieloproliferativas, que están en la categoría mieloproliferativa, mielodisplasia, con eosinofilia, y que nosotros sabemos que muchos de ellos tienen fusiones que son más bien raras y que quizás no contamos con las herramientas para poder determinarlas, y entonces me parece que justamente en estos casos va a ser de utilidad poder en un solo panel y de una sola corrida, sobre todo eso, hablando de que tenemos una sola muestra y optimizar ese recurso que es la muestra, y además de una sola vez saber que barremos todas estas posibilidades. Exacto. También te quería preguntar cómo es, digamos, en estos casos, porque sabemos, digamos, que para poder hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico con todos estos marcadores, es muy importante el trabajo conjunto con los médicos. Y como nosotros siempre estamos del otro lado, del lado del laboratorio, te quería preguntar cómo es la experiencia de ustedes al empezar con esta tecnología, y si tienen buena llegada a los médicos, buena recepción, pueden trabajar en conjunto con ellos, porque esto es bastante importante para entender la clínica del paciente, distintas manifestaciones, o sea, como unir todo para poder llegar a la mejor, por ahí, pronóstico y tratamiento para el paciente. Claro, sí, creo que la interacción con el médico es fundamental, porque si no es muy difícil interpretar determinados resultados. En principio nosotros necesitamos, antes de hacer el panel, toda la información disponible, no sé en qué etapa del diagnóstico está, si ha recibido tratamiento, bueno, para poder tener todo eso para el momento del análisis. Es muy importante eso, para que cuando analizamos podamos interpretar correctamente los resultados. Algunas variantes, como yo les decía, no significan lo mismo
en una patología o en otra, o depende en qué situación clínica se encuentra el paciente. Así que sí, también todo esto que tiene que ver con tecnologías avanzadas y que quizás no conocemos tanto, bueno, hay que hacer un camino, ¿no? en aprender juntos, nosotros, los médicos, es necesario por ahí cambiar un poco la mentalidad de algunas cosas. Nos pasó mucho con todo lo que tiene que ver con esto de la evolución clonal y entender por qué un paciente estudiado en un momento tenía determinadas variantes y cuando lo estudiábamos más adelante encontrábamos otras, y entender que eso no tenía que ver con errores, sino con justamente la evolución misma de la enfermedad y de distintos clones, también a veces en respuesta a determinados tratamientos, bueno, pero para poder entender y aprender, porque también es algo que me parece que necesitamos aprender, hay que hacerlo así en conjunto. Exacto, sí, es muy importante. Mira, acá hay dos preguntas más. Una de las preguntas dice, buenas tardes, muy interesante la charla, y pregunta, ¿hacen sorting o tienen pensado implementarlo para NGS? Sí, nosotros hacemos sorting para, bueno, otras patologías, para un montón de otras situaciones. Lo hemos pensado para NGS, pero bueno, todavía está en etapa de discusión. Cuán importante puede ser cuando uno selecciona un determinado tipo o grupo celular y sobre eso hacer NGS, digamos, porque estaríamos perdiendo información importante de lo que es el contexto de la célula patológica. Así que bueno, está ahí en tema de discusión. Ok, perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, cuando la variant allelic frequency, cuando la frecuencia alélica es mayor al 50%, ¿evalúan la posibilidad de que sean germinales, mutaciones germinales? Sí, nosotros lo que hacemos es en el análisis final de cada una de las corridas, en cada paciente en donde se encuentran mutaciones en genes que están asociados a neoplasias hereditarias y que estén cercanos al 50%, siempre aclaramos que podría tratarse de una variante de tipo hereditaria, y en ese caso, bueno, si es necesario, hay que hacer un estudio posterior, quizás para ver si la misma variante no se encuentra en el resto de las células. Porque también tendría implicancias respecto al contexto familiar. Claro. Mira, acá hay una repregunta de la persona que había preguntado, si quiere aclarar algo puede habilitarse el micrófono. ¿Te acordás la pregunta que decía en cuanto al pipeline para dilucidar las variantes responsables de la patología? ¿Qué frecuencia alélica se espera que tengan las variantes encontradas en pacientes con cáncer? Y ahora lo que dice es, en cuanto a frecuencia alélica, me estoy refiriendo a la incidencia de la variante en una población cuando se usan bases de datos como Genomad, EXAC, etc. Claro, yo entiendo que tiene más relación con la frecuencia para definir si es patogénico o no, no sé exactamente, no sé cómo lo entendés vos en realidad. ¿La frecuencia poblacional está hablando? Claro, no sería la frecuencia alélica. Carlos, ¿querés habilitar tu micrófono y aclarar un poco la pregunta? A ver, yo te puedo... Sí, sí, aquí estoy. Ahí está. Sí, me refiero a la frecuencia alélica poblacional. Ah, está bien, sí. Pero sí, está bien. No es la frecuencia de la frecuencia de la variante. Perfecto. Claro, a mí como que a veces me hace más sentido traducirlo como la fracción alélica de la variante. O sea, Sí. qué fracción de las células tiene pero no, me refiero en términos poblacionales. ¿Qué incidencia se espera que tengan las variantes encontradas a nivel poblacional en pacientes con cáncer? ¿Deben de ser muy bajas o muy altas? No sé. Las variantes que se reportan como patogénicas, una de los
de los criterios que cumplen es que justamente tienen una frecuencia poblacional muy baja, menor del 0,01%. Eso visto en distintas bases de datos poblacionales. Por lo tanto, todas esas que están informadas como patogénicas o posiblemente patogénicas es porque cumplen este criterio. Ah, como que se da por sentado que tiene la frecuencia allélica baja, digamos. Sí. Eso, o sea, es como, son los criterios que se tienen para poder establecer la patogenicidad de una variante. Bueno, gracias. De nada. Acá hay una última pregunta que vuelve al caso 49 de LMA con 10% de blastos, perdón. Y variant allelic frequency 49%. Pregunta si eso corresponde a celularidad total o solo a población de blastos, ese 10%. No, ese 49% se refiere a la celularidad total, porque nosotros justamente al usar muestras enteras no tenemos manera de saber si corresponden o no a la población de blastos. Y acá como que uno empieza a suponer algunas cosas, pero no lo sabemos a ciencia cierta, y es que además las mutaciones al ser somáticas pueden afectar a gran parte, a todas las células mieloides o a una parte, pero no todas van a ser las células que vemos con fenotipo de blastos por la citometría. Ok, sí, creo que entiendo que eso responde a la pregunta. Bueno, no veo más preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. La puede hacer, la puede formular en el chat o la puede hacer en forma oral. Si no, bueno, de mi parte, espera un segundo, por las dudas dejo abierto el chat por si aparece alguna pregunta. De mi parte, bueno, les agradezco muchísimo a todos por participar. Como les comenté, el seminario fue grabado y a todos los que participaron van a recibir el link para poder volver a escucharlo. Andrea, de mi parte te agradezco muchísimo a vos y a toda la gente del laboratorio. Y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos, va a haber un próximo seminario el 13 de mayo. Ya van a recibir la invitación. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y me despido. Andrea, muchas gracias. Gracias a vos, Juli. Buenas tardes. Hasta luego a todos. Chau, chau.